segundo de Samuel, capítulo 13. Recordando el nombre de esta serie, Correcta Mirada del Reino. Una correcta mirada del reino. Dice la palabra de Dios así, segundo de Samuel 13, 1 en adelante. Amén. Dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Vamos a darlo hasta ahí. Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1 a 14. Padre, gracias. Gracias por la palabra, las escrituras, la verdad, tu palabra, Señor. Como dijo el Señor Jesucristo en su oración, santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Eso queremos, Señor, que tú nos santifiques en tu palabra, que tú sigas haciendo una obra transformadora en nosotros, que a través de las verdades, de las realidades que ella nos revela, podamos nosotros realmente ser las personas que tú quieres, Señor, personas que reflejen la santidad de Cristo, que reflejen la pureza de Cristo. Oh Señor, rogamos que con tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones y, oh Señor, tú te glorifiques en nosotros
sobre nosotros y a través de nosotros. Gracias, Padre, que tu voz sobresalga en este lugar. Te lo pedimos de corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Segundo de Samuel es, pudiéramos decir, la segunda parte del libro de Samuel. No olvidemos, hermanos, que tanto primero de Samuel como segundo de Samuel originalmente es un solo libro. Es una sola narración que es reforzada con los libros de crónica. Usted que ha leído crónica recordará que son una especie de repetición de lo que ya el libro de Samuel y también los libros de Reyes han dicho. Eso habla, ¿verdad?, de cómo el judío, el hebreo, se preocupaba por recordar fielmente las cosas sucedidas, porque mientras más uno recuerde la historia, mientras más uno recuerde las cosas pasadas, mejor uno podrá evitar los errores y reforzar las cosas correctas. Eso es importante y eso lo vemos hasta en lo secular. Fíjense que en las escuelas se enseña historia, ¿verdad? Se enseña historia para que los pueblos, los ciudadanos, las personas sepan de dónde vienen, cómo vinieron y lo que ha pasado desde el inicio hasta el final. Por eso, como otros libros más, el libro de Samuel es un libro histórico. Recuerden que en la Biblia hay grupos de libros. Los libros de la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos y así. Este es un libro histórico, una historia que vale la pena conocer, entender y reflexionar. Hermanos, usted recordará que Dios había decidido darle luz verde a esa decisión apresurada de Israel de pedir rey, cuando ellos mismos sabían, y aún así lo dejaron pasar por alto, que el rey de Israel no eran los hombres, era Dios. Era un reino teocrático, gobernado por Dios, pero ellos decidieron imitar a las demás naciones de alrededor, naciones paganas, naciones pecadoras. Queremos un rey como las demás naciones. Y es penoso, hermanos, cómo esa decisión apresurada trajo consecuencias a la nación. Pero Dios, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, Él decide escoger la persona que Él realmente quería colocar como rey. Él les dio a Saúl por su desesperación, por su tosudez. Por eso dice una frase que la desesperación es causa del fracaso. No es bueno desesperarse. Lo bueno es estar quieto y conocer que Dios es Dios. Esperar en el Señor. Esperar el tiempo del Señor. Porque el tiempo del Señor es el mejor. Y Dios colocó al rey que Él quería. Escogió a David. Un joven conforme al corazón de Dios. Y a través de David es que Dios comienza a seguir
continuar, retomar su propósito redentor. Porque recuerden una cosa, hermanos, la historia es la historia de Dios, no la de los hombres. La verdadera historia es la historia donde Dios está obrando su plan redentor para el mundo. Eso no se ve en las escuelas. Eso se ve en la palabra de Dios. A través de este rey colocado por Dios es que Dios promete, o más bien hace pacto de establecer un reino eterno, un reino para siempre, a través de un descendiente de David. Y eso lo encontramos en 2 Samuel capítulo 7, el pacto davídico. Allí Dios hace pacto, un pacto incondicional. A pesar de los pecados y las malas decisiones de David, que ya lo vimos, Dios mantiene su pacto. Y ese pacto lo vemos ya mucho más adelante, especialmente en el Nuevo Testamento, se cumple en la persona de Jesucristo. Así lo vemos en los evangelios. De manera que, por eso hablamos de una mirada correcta del reino. El judío, aún hoy, sigue esperando un rey que los libere de los enemigos políticos, militares. Pero Dios tiene una mirada mucho más allá. Como bien decía el hermano Ángel esta mañana en el mensaje. La mirada de Dios. La mirada de Dios es una mirada espiritual, es una mirada eterna. Como dice la Biblia, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son, pero las que no se ven son eternas. Esa tiene que ser la mirada. Una mirada correcta del reino no es una mirada temporal. No es una mirada terrenal. Es una mirada eternal. Una mirada celestial. El reino de Dios. El reino de los cielos. ¿Cuántas veces Cristo no habló de eso? Y para que nos demos cuenta de eso, de la realidad de eso, hermano, el reino de David, ese reino glorioso que tuvo una gloria histórica, pudiéramos decir que David fue el rey máximo de la historia de Israel. El rey más glorioso y majestuoso en la historia de Israel. Ese rey cayó. Ese rey falló. David. Y por su caída, por su falla, por su error, mejor aún, por su pecado, ya habíamos dicho, vinieron las perturbaciones en la vida de David. Hablamos de la subida de David al poder. ¿Quién colocó a David en el poder? Dios. David era un muchachito, un campesino, maloliente, rubito, clarito, bonito, pero ni siquiera conocía de guerra, no tenía una preparación de nada, apenas era un pastorcito, valiente, obviamente, pero insignificante, pero para Dios, valioso, porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón.
Y Dios colocó a David. Y David, por la gracia de Dios, por la voluntad soberana de Dios, llegó a un nivel de fama, de poder, de influencia grandiosa. Pero así como David subió, así cayó por su pecado. El pecado, hermano, el pecado lo daña todo. El pecado lo perturba todo. El pecado lo corrompe todo. Y ese es el aviso que nos deja Dios en su palabra con el pecado de David. Así como tú puedes estar en un momento de gloria en tu vida, así mismo puedes fracasar. Y todo irse al suelo. Es un aviso de Dios, un aviso del rey. David cayó. Y no es a partir de los capítulos 13 al 20 de 2 de Samuel cuando vemos los resultados de su pecado. Las consecuencias del pecado de David. Las perturbaciones de David. David cosecha la triste siembra de sus pecados. ¿Por qué lo decimos? Note conmigo 2 de Samuel capítulo 12, el capítulo anterior, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿De dónde no se apartará la espada? De tu casa, de tu familia. ¿Quién dijo eso? El profeta. Dios a través del profeta Natán. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Esos son los resultados del pecado. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Sabe a quién está refiriendo ahí? A su propio hijo, Absalón. Cuando tomó las concubinas, capítulo 15, de 2 de Samuel. Versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Mucho se le demandará. Al que mucho se le da. David cosechó la triste siembra de sus pecados. Los últimos años de la vida de David se caracterizan por los graves problemas dentro de su propia familia. Hermano, así es el pecado. Así es el pecado. El pecado, hermanos, trae serias consecuencias. El pecado trae daños, muchas veces hasta irreparables. ¿La culpabilidad del pecado es perdonada totalmente o no? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero con frecuencia los resultados no se pueden detener. Las consecuencias van a estar ahí. Y una muestra de ello sencilla fue el embarazo de Betsabé. David no tuvo forma de ocultarlo. La panza estaba ahí. Se notaba. Y parte de su desesperación fue, bueno,
déjame entonces deshacerme del esposo de ella. Y ahí vino el asesinato, el homicidio. Un pecado sobre otro pecado. Con frecuencia, los resultados no se pueden detener. Y ahí vino el castigo de Dios, la disciplina de Dios, el juicio de Dios. Y si pasó con David, ¿no pasará contigo? Por eso he titulado este mensaje, Daño sobre daño. Daño sobre daño. El pecado provoca daños en lo personal. ¿No lo provocó en David? ¿No vino en él frustración, culpabilidad, amargura? En uno de los salmos él dijo que sus huesos estaban siendo consumidos. No podía comer. Su pecado lo hizo afectar. Pero también daños en lo familiar. Mire cómo uno de sus hijos se vuelve en contra de él, Absalón. Y hasta lo social. Tuvo que irse al exilio, siendo él el rey supremo, el rey de todo Israel. Tuvo que irse, como si fuera un bandido. Hermano, daño sobre daño. Ese es el pecado. Y la pregunta es, ¿qué tipo de daños? Yo quisiera que con este mensaje nosotros, hermanos, hagamos conciencia. Todos. Hagamos conciencia de hasta dónde el pecado puede afectarnos de manera personal, familiar y hasta social. La iglesia, el trabajo, las relaciones. Cuidado con el pecado, hermano. Cuidémonos. Oremos fervientemente para que el Señor nos guarde, nos libre, nos mantenga en santidad, en pureza, en integridad. No ser víctimas del pecado. El pecado provoca daños. Daño sobre daño. ¿Qué tipo de daño? Bueno, lo primero es, hermanos, usted que ha leído Segundo de Samuel y conoce la historia, el daño de rebelión. El daño de rebelión. Hermano, la casa de David, ya el profeta lo había dicho, la espada estará sobre tu casa. Tu casa estará contra ti. La casa de David se volvió un desastre. La familia de David, una pura rebelión. Eso es el pecado, hermano. El matrimonio, los hijos, el hogar se destruye, se daña por el pecado. Ciertamente Dios había bendecido a David con muchos hijos, ¿o no? De hecho, David tuvo cientos de mujeres. ¿Y de quién aprendió Salomón eso? ¿Fue de su papá? ¿Fue de su papá? El hecho de que nuestros padres hayan sido malos, viciosos, con malas actitudes y malas prácticas, eso no significa que usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ser mejores, diferentes, y más si somos cristianos.
Dios, el Señor, convertiría alguna de esas bendiciones en maldiciones. Muchos hijos, pero de buena primera, una pura rebelión entre los hijos. Y eso lo comenzamos a ver aquí mismo en el mismo capítulo 13 después del pecado. Como uno de los hijos de David quiso acostarse con su media hermana, la hermana de Absalón, con Tamar. ¿Cómo le llama la Biblia eso? Incesto. Una relación incestuosa. Una relación perversa. Una mala relación. Cuando Dios ha establecido un marco, un diseño para el matrimonio, sobre todo en la ley de Moisés, ahí establece todo bien especificado, establecido, determinado. Hermanos, esa rebelión hizo que del amor naciera la lujuria. Amnón se obsesionó por su hermana. Él confundió el amor o la lujuria con el amor. De la lujuria al odio. Después que él la forzó, la deshonró, abusó de ella, ahora la desprecia, la desecha, como que la culpa era de ella, cuando él fue el causante de ese atroz acto. Del asesinato al exilio, perdón, del odio al asesinato, tuvo que Absalón, con razón o no, por odio, rencor, resentimiento, ira, enojo, quitarle la vida a su hermano Amnón por abusar de su hermana. Imagínese usted. Humanamente hablando, hermanos, uno no sabe lo que haría cuando uno ve a una hija o a una hermana, a un ser querido siendo abusado. Absalón mató a su hermano. Y del asesinato al exilio, Absalón tuvo que huir. Y entonces Absalón busca la manera de arreglarse con su papá. Porque David, viendo esa situación, se sintió afectado. Ahí comenzó, hermanos, las perturbaciones de David. Hermano, hermana, todo eso es resultado ¿de qué? Del pecado. ¿Se acuerda usted del juicio de David contra el hombre de la historia de Natán? En el capítulo 12, versículo 6, mire lo que David dijo. Debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Sabe qué significa 4 tantos? Cuadruplicado. Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ay, 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 ay. Esta mañana le decía a la hermana Carmen que las palabras tienen poder. Cuidado con la cosa que usted dice. Cuidado. Piense lo que usted dice de usted y de otros. Lo dejo ahí. Ese juicio cayó sobre la propia cabeza de David. Ahora un hijo tuyo es asesinado. Asesinaste
primero tomaste la mujer de tu siervo fiel, de Urías. Y para el colmo, le quitas la vida. Entonces, como esas fueron tus palabras, entonces ese juicio cae sobre ti. Pero la cosa no se quedó ahí. El bebé de Betsabé murió. Absalón mató a Amnón por violar a Tamar, ya lo vimos. ¿Y qué pasó con Absalón? Lo mató Joab. Eso lo vemos después. Joab mató a Absalón durante la batalla del monte de Efraín. Y para el colmo de los colmos, Adonías fue asesinado por intentar usurpar el trono de Salomón. Mucho más adelante. Fíjense cómo la casa de David se vuelve todo un desastre. Por el pecado de David. Daño sobre daño. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo el pecado provoca daños. Y ya hemos visto en primer lugar daño de rebelión. Si usted no quiere que su casa se vuelva un desastre, desista en pecar. No ceda a la tentación. Eche para atrás. Huya. Evite. Diga no a la tentación. Diga no al pecado. Segundo, ¿qué tipo de daño? Vimos primero, de rebelión. Segundo, de enemistad. Enemistad. Ciertamente la Biblia dice que los primeros enemigos del cristiano serán ¿quiénes? Los de su casa. Pero llega un momento, por tu fidelidad, que Dios pone en tu familia respeto. Y ellos comienzan a respetar tus convicciones y tu fe. Y ya no te atacan. Y si te atacan es mínimo. Fíjese que el Señor Jesucristo, su familia no lo seguía. No fue hasta después de la resurrección que ellos se volvieron seguidores, discípulos. Pero hermano, el pecado trae enemistad. Usted, sin esperarlo, sin buscarlo, se da cuenta cómo sus familiares se ponen uno en contra del otro y hasta usted lleva. Hasta usted lleva por su pecado. Eso es lo que hace el pecado. Trae enemistad. David en el Salmo 3, puede verlo conmigo si puede. En el Salmo 3 dijo, versículo 2, podemos leer el 1 para tomar la idea. Oh Jehová, dice en la nota principal, dice Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, ¿quién? Su hijo. Y note el 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. ¿Por qué se multiplicaron los adversarios? Por su pecado. Daño sobre daño. Muchos son los que se levantan contra mí, empezando con mi hijo. Eso es David orando. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea que David todavía tenía fe.
tenía confianza. David fue un hombre de fe. Aparece en el listado de Hebreos 11. Ahí aparece David, un hombre de fe. Aún a pesar de las perturbaciones por su pecado, David confió en Dios. Supo descansar en Dios. Así dijo David. Absalón se convirtió en un muy buen impostor, llegando incluso a engañar a su propio padre. Mire lo que dice 2 Samuel 15, versículo 8. Dice el texto. Podemos leer el 7 para tomar la idea. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ahora Absalón es el piadoso, el espiritual. Después de tomar venganza, de tomar juicio en sus propias manos, y en ninguna parte de la Biblia usted encuentra arrepentimiento por el asesinato a su hermano. ¿Cuándo Dios le dijo a Absalón: ve y mata a tu hermano? ¿O cuando vemos a Absalón consultando a Dios diciéndole: Señor, ¿qué puedo hacer en esta situación donde mi hermana ha sido abusada? No. ¿Sabe qué está haciendo aquí Absalón? Siendo un engañador, como lo fue Jacob. ¿Se acuerda de Jacob? El engañador. Engañando a su propio padre. Mira el versículo 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. El plan de Absalón fue: voy a ser rey, cueste lo que cueste. Voy a destronar a mi propio padre y voy a ser rey absoluto de Israel. Se le metió en la cabeza eso. Todo, hermano, ¿de dónde viene todo eso? Desde el pecado. El pecado puede corromper inclusive la mente y el corazón de nuestros hijos. Mira el alcance que tiene el pecado. Hermano, hay que alejarse del pecado. Hay que apartarse del pecado, porque el pecado daña todo. Daño sobre daño. Y ahí menciona a Ahitofel. Y Ahitofel en la Biblia es el abuelo, ¿sabe de quién? Nada más y nada menos que de Betsabé. La mujer que él tomó y se acostó con ella. Una de sus muchas mujeres, Betsabé, con la que él cayó. El abuelo de ella se unió a Absalón y conspiró contra David. El daño de la enemistad. Había guardado rencor aparentemente contra David desde el asesinato del esposo de su nieta. Porque si usted que tiene un nieto y ve que a su nieto o a la familia de su nieto abusan de ellos, usted como abuelo no siente, ¿verdad? Por su nieto. Así como David violó a Betsabé, la nieta de Ahitofel, y la esposa de Urías, de lo que dice capítulo 16, versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón, oiga lo que dijo Ahitofel a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa,
y todo el pueblo de Israel oirá que tú has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ahitofel aconsejó a Absalón que violara la concubina de David. Hermano, hermana, fíjense cómo el mal que hacemos provoca un mal mayor. Daño sobre daño. Reflexionando que estamos con la historia, hermano. Así que hemos visto dos daños: el daño de rebelión y el daño de enemistad. Por último, vamos a ir a capítulo 19, segundo de Samuel 19. Dice el texto. Vamos a leer desde el versículo 9. Segundo de Samuel 9. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Murió Absalón. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidle: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Hermano, otro daño que provoca el pecado: el daño de desunión. El daño de desunión. ¿Qué es lo que uno quiere en la familia, en el hogar, en la iglesia? No es unión que uno quiere, unidad, armonía. No es eso. El pecado provoca todo lo contrario. Por más que usted quiera unión, si hay pecado, habrá desunión. David llegó a ser el rey indiscutible de todo Israel. Uno de sus hijos trata de usurparlo, de detronarlo. Lo logra momentáneamente. Muere Absalón, sale de escena. Una parte del pueblo lo aclama y le dice que vuelva. Pero hay otro grupo que dice que no. Desunión. La espada siguió devorando la casa de David, como lo había predicho Natán. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Eso fue Dios. Ya sea para bendición o para juicio. Mira el versículo 4. Capítulo 19, versículo 4. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Al enterarse de la muerte de Absalón. El pecado lo daña todo. La aflicción poco común de David por poco le cuesta el reino. Seguimos leyendo en el versículo 12. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Y ahí sigue narrando. David tuvo que hacer malabares, porque el pueblo, los que le seguían y los que no le seguían,
tenía la amenaza de dejarlo, de abandonarlo. Dentro de las tribus, el pueblo estaba dividido entre los seguidores de Absalón y los seguidores de David. Y aún persistía la antigua división, la división de las tribus. Hermano, hermana, el pecado lo daña todo. Daño de rebelión, daño de enemistad, daño de desunión. Ya para terminar, a manera de reflexión, hermano, hermana, ¿has notado en tu vida los daños del pecado? ¿Has experimentado los daños que provoca el pecado en tu vida, en tu familia, en tus relaciones? La pregunta es, ¿te cuidas o te descuidas? ¿Te cuidas o te descuidas? Ojalá te cuides, porque si no te cuidas, el daño será sobre daños. El pecado produce daño sobre daño al individuo. Produce daño sobre daño en el hogar, en la familia. Daño sobre daño en la iglesia. Daño sobre daño en la sociedad. Pero hay una cosa que no podemos dejar de decir. Gracias a Dios por Jesucristo. Si no fuera por Cristo, nuestra vida fuera de fracaso en fracaso. Pablo en Romanos capítulo 7 dijo, reconozco que el pecado mora en mí. Y si me descuido, seré una presa del pecado toda mi vida. Pero al final dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios por Jesucristo, porque en Él está la victoria sobre el pecado. En Jesucristo. Por eso, hermano, manténgase en Cristo. Pero en Cristo digo, y mantenerse en Cristo es serle fiel. Serle fiel. Una vida cerca del Señor. Diaria. No descuidar su relación con el Señor de ninguna manera. No descuide su relación con Dios. Separado del Señor nada podemos hacer. Es pegado de Cristo. Ojalá aparezca Pedro ahí un himno, si lo puede buscar en YouTube. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Es ahí, hermano, que está la clave. El éxito en la vida cristiana es Jesucristo. Es Él quien nos ayuda a tener la victoria sobre el pecado. No es con tus fuerzas, es con la de Cristo. Entonces, aférrese más al Señor. No se despegue de Él. Búsquele más en su palabra. Tenga más tiempo de oración. Hable con su Señor. Porque el pecado está al acecho. Y el diablo lo sabe. Y el diablo lo sabe. Y el pecado trae daño sobre daño
evite el pecado cerca de Cristo. Péguese a Cristo. No lo suelte. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, te adoramos, Padre. Te adoramos. Te exaltamos. Te glorificamos. Gracias por hablarnos en tu palabra. Cuántas cosas, cuántos detalles podemos extraer de ella. Pero qué bueno, Señor, que podemos detenernos en estas verdades, en estos principios de vida cristiana. Estas verdades que nos ayudan a ser mejores personas, mejores siervos, ser más fiel. Fiel hasta el final. Una vida apartada del pecado, una vida alejada de los malos deseos, de las malas influencias, una vida firme en Cristo, no cediendo a la tentación, no cediendo a las pasiones que batallan con el cuerpo, con el alma. Oh Dios de los cielos, guárdanos de pecar contra ti. De todo corazón, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Que tú, Señor, nos mantengas puros, limpios, santos, íntegros. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre nosotros, dirigiendo nuestros pasos. No permita, Señor, que caigamos como cayó David, a tal punto de que hayan resultados como lo tuvo David. Guárdanos, Señor. No queremos pecar. Queremos andar en santidad. Esa es tu voluntad. Gracias por Jesucristo, a quien tú has enviado para liberarnos de la esclavitud del pecado. Que podamos aferrarnos a Él día a día. No soltar a Cristo de ninguna manera. Y que por medio de Él podamos cada día ser victoriosos sobre el pecado. Gracias, Padre. A ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Amén. Gloria al Señor.